Un saludo de paz y bien, mis queridos hermanos, y hoy pues quiero darles la bienvenida y agradecerles por conectarse nuevamente con nosotros en este programa de formación de animadores Laudato Si, que lo hace el Movimiento Católico Mundial por el Clima en el mes de marzo del 2020. Así que pues antes de iniciar quiero invitarte a que en tu casa te conectas primero con la oración, con Dios, así que pues quiero invitarte a que cierres tus ojos, e invoquemos al Dios Trinidad diciendo: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En tu casa quiero que invoques la presencia del Espíritu Santo, este Espíritu que nos ilumina y así poder aprender y comprender la enseñanza y la catequesis que vamos a tener hoy. Así que también quiero invitarte a unirte por medio de la oración de San Francisco de Asís, que dijo: Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y también en este día queremos invocar la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, especialmente en esta situación de crisis mundial. Orar por todas las personas enfermas, por todas estas personas que están muriendo a causa del COVID-19. Y de igual forma para pedirle que en nuestros hogares, en nuestras familias, nos dé la paz y la tranquilidad y confianza en Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, así como les anuncié al principio, pues muchas gracias por conectarse en el segundo módulo que le corresponde al juzgar. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema supremamente importante, pero que lastimosamente muchos cristianos católicos desconocen. Estas son las bases teológicas para el cuidado de la creación, vistas desde la doctrina social de la Iglesia. Como les dije, pues lastimosamente nosotros desconocemos mucho sobre la doctrina social de la Iglesia, pero que es un tema fundamental e importante. Para esto, al ponente que nosotros hemos invitado, pues él nos va a compartir siete ideas corticas, concretas, sobre las bases teológicas del cuidado de la creación, a la luz de todo el magisterio de la Iglesia, especialmente en la doctrina social. Así que no siendo más, les quiero presentar al profesor Jaime Talla Nieto. Él pertenece a la Compañía de Jesús y pues así rápidamente les voy a compartir que estudió en la Escuela de Ingeniería Montes, se graduó de la licenciatura en Teología Moral en 2011 del Boston College. También en la Universidad Pontificia de Comillas hizo su doctorado en Teología en el 2017. De igual forma, en el 2017 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Imparte sus clases de ética, ecología, doctrina social, de cristianismo, de ética social, de medio ambiente, sostenibilidad. Es decir, es un duro, es una persona especialista que pues nos va a compartir un tema supremamente hermoso para que nosotros de igual forma podamos aplicarlo. Así que no siendo más, quiero invitarle al padre que pueda compartir su pantalla con nosotros. Padre, Hola, muy compartir con buenas. nosotros. ¿Qué tal todo, padre? Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, padre, entonces todo suyo el auditorio. Pues muchas gracias, Fray Santiago. También muchas gracias, Ana Belén, por el apoyo técnico y gracias a todo el Movimiento Católico Mundial por el Clima, por haber tenido esta iniciativa magnífica de formar y de ayudar a que los animadores de Laudato Si puedan, a su vez, animar a otros muchos a lo largo y ancho de la Iglesia Católica. Para mí es un privilegio poder estar con vosotros y con vosotras hoy y poder también compartir parte de lo que he leído y estudiado durante estos años. Espero que podamos mantener esta relación y podamos seguir profundizando durante mucho tiempo. La sesión de hoy, como decía Fray Santiago, se titula Bases teológicas para cuidar la creación en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, curiosamente, aunque tenga ya más de un siglo, es muy desconocida, incluso entre los propios católicos. Y sin embargo es como un rico tesoro del que podemos sacar verdaderas joyas.
Y una de las joyas que podemos sacar de ese tesoro es precisamente una sabiduría que se ha desarrollado durante muchos años y por medio de muchos papas o pontífices, y que precisamente ha abordado esta cuestión del cuidado de la creación, que no es tan nueva como muchos se piensan hoy, fuera y dentro de la Iglesia. Al contrario, dentro de la Iglesia ha habido una preocupación, una sensibilidad hacia el cuidado de la creación, como decimos ahora, que se remonta incluso al propio Jesús, aunque nos vamos a ceñir exclusivamente no tanto a la Biblia y a los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento, sino a lo que ha dicho la propia Iglesia en su magisterio en estos últimos años. Bien, antes de empezar, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña observación, o más bien un recordatorio. No podemos olvidar que para los cristianos, y aquí estamos juntos, ¿no?, los evangélicos, los ortodoxos y los católicos, Dios no se revela únicamente por la creación y por la escritura, sino también por la experiencia. Me explico. Evidentemente, cuando hablamos de cómo Dios se comunica y se revela a los seres humanos, a los creyentes, lo primero que nos viene a la cabeza es el libro de la Escritura, la Biblia. Y efectivamente, en la Escritura encontramos la palabra de Dios como se comunica con cada creyente. Y también sabemos que al contemplar, al leer la Escritura, actualizamos y revivimos esta relación. Ahí Dios se revela. Pero en la tradición cristiana, esto viene desde los primeros siglos de nuestra. También consideraba que la misma creación, de este mundo que contemplamos cuando abrimos los ojos, escuchamos con los oídos, es también un lugar de revelación. Dios, como decimos en el credo al principio, se revela por medio de las criaturas. Sus criaturas son como puertas de acceso al Creador. Y por tanto, es uno de los libros de la revelación, igual que el libro de la Escritura. Luego, con el paso del tiempo, también algunos teólogos, pensadores y místicos han afirmado que Dios también se comunica con el creyente por medio de su experiencia personal. Es decir, en la oración, en tus sentimientos, en tus pensamientos, Dios está hablando. En la escritura, en la creación y en tu propia experiencia. Por tanto, como digo, la creación, o como decimos ahora, el cuidado de la creación, es un modo válido y muy valioso desde los principios del cristianismo para acercarnos a ese mundo creado, para cuidarlo y sobre todo para descubrir al propio Dios trabajando allí. El título de esta formación, de esta sesión, se titula Bases teológicas. Ese es el principio del título, ¿verdad? Y esas bases, como nos ha dicho el Fray Santiago, yo las he resumido en 7 grandes elementos o intuiciones que tenemos los cristianos y que nos pueden ayudar a entender por qué nos preocupa el cuidado de la creación y por qué estamos llamados a cuidar este gran regalo, este gran don que es el de la creación. Bueno, y esas bases, esos elementos o ideas que la tradición cristiana ha desarrollado son esas 7. La dimensión sacramental, la dimensión sapiencial, mística, ascética, profética, eclesial y escatológica. No os asustéis por los nombres, algunos un poco raros. Poco a poco iremos tratando de explicar qué quieren decir esas palabras y por qué son importantes para nosotros los cristianos cuando hablamos del cuidado de la creación. Empecemos por la primera, la dimensión sacramental. Sabéis, mejor que yo, o igual que yo, que los cristianos damos mucha importancia a los sacramentos. De hecho, hablamos de 7 sacramentos que nos acompañan a lo largo de la vida, desde el bautismo, cuando nacemos, hasta la unción de enfermos, cuando morimos. Y en medio tenemos un montón de experiencias y de momentos que llamamos momentos sacramentales o experiencias que nos acercan por medio de los sacramentos a Dios. Tradicionalmente, en la Iglesia Católica, hemos definido un sacramento como un signo visible de la gracia invisible. Esa es la definición tradicional de sacramento. Pero no podemos olvidar que no solo son esos 7 sacramentos clásicos los que nos ha regalado la tradición cristiana y los que nos ayudan a acercarnos a Dios, sino que la propia creación es como una especie de gran sacramento. Es el protosacramento o el sacramento originario. Es el que nos hace posible el resto de sacramentos. Pensar que el aceite, el agua, el vino, todos los elementos que utilizamos, el propio cuerpo humano, es creación, somos criaturas. Y por tanto, la creación en sí misma tiene, como decimos, un valor sacramental. Es un signo visible de la gracia invisible del Dios creador.
Pensad también que al principio del credo, los domingos, cuando proclamamos nuestra fe, afirmamos también que creemos en un Dios que es Padre y que es Creador. Es una de las primeras palabras que decimos los cristianos cuando profesamos nuestra fe. Ya Pío XI, pongo aquí una cita, ¿no?, de un papa que vivió la mayor parte de su vida en el siglo XIX. Y ya entonces, y luego a lo largo del primer tercio del siglo XX, ella estaba hablando con este modo sacramental del mundo creado. En esta cita nos dice Pío XI que toda la naturaleza está habitada por una doble vida y habla un doble lenguaje. Y es como una atmósfera divina que todo lo envuelve, que todo lo sublima. Y ahí continúa con su cita, ¿no? Este tono particular, ¿no?, que utiliza Pío XI nos recuerda el modo como los cristianos nos acercamos al mundo creado. El mundo creado no es simple naturaleza, no es simple materia que usamos y transformamos a nuestro antojo, sino que revela un orden inspirado y moldeado por el propio creador. Y esa es una convicción fundamental que nos puede también ayudar a la hora de cuidar y de proteger ese don que es la creación. Posteriormente, y aquí tenemos una cita del Concilio Vaticano II, del Gaudium et Spes, ahí nos recordaban también los padres conciliares que la imagen del Creador deberá brillar en adelante, siempre con más claridad, no solo en su criatura, hombre, sino también en toda la naturaleza creada. Es evidente que nosotros, los seres humanos, ocupamos un lugar especial en la creación, somos imagen de Dios, pero también el resto de formas de vida, de ecosistemas, el planeta entero, es un regalo y refleja de algún modo también, como nos dijeron en el Vaticano II, la grandeza del Creador. Y por eso decimos que es de algún modo también un reflejo de esa presencia sagrada del Creador. Junto a esa idea tan importante para los cristianos, que es la idea de sacramento, hay otro concepto muy importante que a menudo olvidamos, y más en este tiempo en el que estamos saturados por tanta información. Y es que los creyentes no estamos llamados a acumular información, ni siquiera a adquirir muchos conocimientos. Los creyentes estamos invitados a ser personas sabias. Y eso es algo que la Biblia dice insistentemente. De hecho, tenemos un conjunto de libros que llamamos la literatura sapiencial, empezando por el libro de la sabiduría. Y esos mismos libros y esa misma tradición es la que nos dice también que toda la creación era una maestra y una fuente de sabiduría. La creación refleja un orden, como he dicho antes. Refleja, como decía Benedicto XVI y San Juan Pablo II, una ecología humana y una ecología natural, que luego hoy día decimos que forman parte de la ecología integral. Y ese orden que proviene del orden creador, del orden del Dios creador, nos hace contemplar esa riqueza, ese mundo natural. Pensad, por ejemplo, y ahí hay una frase en esta última diapositiva que he puesto, una frase de los evangelios, cuando Jesús dice, fijaos en los pájaros y en los lirios del campo, cuando nos dice que nos angustiemos. Es decir, la contemplación de los lirios, la contemplación de los pájaros, la contemplación de la creación, en definitiva, es una invitación a vivir sabiamente, a vivir ordenadamente, a vivir prudentemente. Y eso es algo que tenemos también en el ADN de nuestra fe. La experiencia del mundo creado es una experiencia que nos lleva a vivir sabiamente y que nos invita a usar ordenadamente ese mismo regalo. Avancemos también un poco en el tiempo. El Papa Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y él también, fijaos, hace ya cuántos años, nos estaba invitando a acercarnos a la naturaleza y a considerarla como una escuela. Dice, la naturaleza se convierten en las últimas causas, con sus formas y movimientos, las dejan sentir a nuestros oídos, como si estuvieran ansiosas de quererse mismas, no pueden conocer. Nos hablan con su belleza, con su orden, con su fuerza y su grandeza desmesurada. La creación, insisto, es una escuela, es una maestra y nos habla de Dios. Vayamos a por la tercera de las dimensiones o ideas que los cristianos llevamos siempre al debate medioambiental en estos momentos, ¿no?, en que nos preocupa la degradación de la naturaleza. Y esa tercera idea o esa tercera intuición tiene mucho que ver con las dos anteriores, con la dimensión sacramental y con la dimensión sapiencial. Esta es la dimensión mística, una palabra que es muy difícil de definir, porque ¿qué es la mística? Todos intuimos lo que es, pero nos cuesta encontrar las palabras para expresar
qué es eso de la mística. Y de hecho no se puede expresar, porque si no, no sería ya mística, ¿verdad? Pero ciertamente para todos los creyentes, cristianos y de otras grandes religiones, el encuentro con la creación ha sido siempre, desde los orígenes, una experiencia mística. Pensad en el propio Jesús, como él, cuando se iba a rezar, se retiraba al descampado, se iba en medio del campo, no se iba a la sinagoga de la ciudad o del pueblo donde estaba. El propio Jesús se transfiguró en lo alto del Tabor, allí es donde se manifestó su Padre, o se bautizó junto a un río. Y así podríamos ir poniendo ejemplos. Moisés también, ¿no? El personaje quizá de los más importantes, ¿no?, de la Biblia hebrea, también tiene ese momento de revelación en lo alto del Sinaí. Ahí es donde se manifiesta la divinidad. Es en la creación donde el creador se da a conocer. Ahí tenéis esa expresión un poco sofisticada, ¿no?, de las teofanías como hierofanías. Dios se manifiesta y su sacralidad se manifiesta en el desierto, en el fuego, en la nube, en la montaña, en el mar. La propia creación es lugar de manifestación del creador. Es lugar de revelación, como he dicho al principio. Saltamos a una cita del Papa Francisco, de la última encíclica que tenemos dedicada exclusivamente, ¿no?, al tema medioambiental, aunque ya hay muchas otras citas anteriores, donde Francisco nos invita, ¿no?, a descubrir la acción de Dios, no solo en el alma, sino también a llegar a encontrarlo en todas las cosas. Y esa es una de las invitaciones principales de la encíclica y principales para nuestra vida cristiana. No nos preocupa solo el medio ambiente por las consecuencias económicas que tenga o por las consecuencias que tiene sobre la salud de mucha gente y sobre todo de los más vulnerables. Nos preocupa sobre todo porque es un lugar de acceso al Creador, y destruir ese lugar de acceso al Creador es destruir una oportunidad de encuentro con el Creador. Por tanto, esta dimensión mística es algo que los creyentes tenemos que subrayar también, porque otros muchos no lo van a hacer. Junto a la dimensión sacramental, a la dimensión sapiencial y a la dimensión mística, hay una cuarta dimensión o una cuarta contribución que es fundamental para los cristianos y que tiene que ver con esa palabra que aparece ahora en la slide, que es la dimensión ascética. Pensad que todas las religiones, no solo la cristiana, siempre han bendecido la sobriedad, la sencillez de vida y han criticado la ostentación, la acumulación y la avaricia. De hecho, hay una carta famosa en el Nuevo Testamento, la carta a Tito, donde hay una frase que expresa muy bien cuál es el ideal de la vida cristiana, que es llevar una vida sobria, honrada y religiosa. ¿Y por qué esta dimensión es importante también para el cuidado de la creación? Pues porque en un mundo donde los recursos son finitos y no tenemos para que todo el mundo derroche, hemos de considerar la necesidad de vivir de un modo sencillo, sobre todo en las sociedades opulentas o en aquellos países o grupos que ya tienen todas las necesidades cubiertas. Bueno, y por eso esta dimensión, como digo, la dimensión ascética, la dimensión de la sobriedad, es fundamental para todos los creyentes, cristianos y de otras confesiones. La propia creación, de alguna manera, es enormemente sobria, utiliza y reutiliza sus recursos continuamente, y eso es algo que podemos aprender también de la naturaleza, ¿no? En nuestro caso, los cristianos tenemos un modelo o un referente de vida ascética y de vida sobria, que es la vida de los monjes y de las monjas. Desde los primeros siglos del cristianismo, esto no es nada nuevo, los monjes y las monjas se fueron lejos de las ciudades y decidieron allí llevar una vida de encuentro con Dios, de búsqueda de Dios. Y lo hicieron de una manera enormemente austera. Tenían una poca ropa, comían de manera muy sencilla y vivían así, sin estar desplazándose continuamente de un sitio a otro, haciendo un voto de estabilidad y un voto de pobreza y un voto de vida de comunidad y un voto de castidad. Y eso es algo que tiene un enorme valor hoy día. Aunque sean pocos los que elijan este tipo de vida, es una vida que ilumina en nuestro momento de la historia la posibilidad de vivir de un modo sencillo y austero. Y esto es algo que los cristianos tenemos que vivir primero, nosotros, individualmente, cada uno, nuestras comunidades, y poder también proponerlo como un modo de vida a nuestra sociedad. El mismo Juan Pablo II, ahora santo ya, San Juan Pablo II, escribía ya por los años 90, preocupado también por esta cuestión. Fijaos que esto no es algo nuevo ahora del siglo XXI, de los últimos dos papas, sino que viene de muy atrás. Él decía que aquellos que propugnan el respeto y la defensa de la naturaleza, creada mediante la reducción del consumo, la sobriedad y una obligada moderación de los propios apetitos. Él ya estaba conectando esta necesidad de respetar y defender la naturaleza
con esa invitación de toda la vida a vivir sobriamente, moderadamente, con lo necesario. Y esto es algo que, como digo, tenemos que vivir y tenemos que comunicar a todos nuestros hermanos cristianos y a todas las personas de buena voluntad. Dimensión sacramental, dimensión sapiencial, dimensión mística, dimensión estética y también dimensión profética. Muy importante para los creyentes. Pensad que en buena medida los cristianos hemos entrado en este debate medioambiental, en el debate del cuidado del medio ambiente, porque nos preocupaban las personas más frágiles, los grupos más vulnerables y las minorías más desprotegidas. Yo a esto le llamo la dimensión profética. Ahí, desde los orígenes ya también de la fe cristiana y de la fe judía, hay una intuición muy clara. Y es que el pecado no es algo exclusivo que hacemos los seres humanos entre nosotros, o es algo que sucede entre nosotros y Dios, sino que el pecado tiene también una dimensión cósmica. Está vinculado a lo que hacemos con la creación. De hecho, pensad ese primer relato originario, ¿no?, del Génesis, cuando se nos describe el pecado de Adán y Eva. La ruptura de la confianza con Dios introduce una ruptura entre los seres humanos. Después Caín y Abel, conocemos aquella historia, e introduce también una ruptura de la relación con la creación. Se expulsa a Adán y Eva del paraíso y empiezan a trabajar la tierra con el sudor de la frente. Luego vendrán las sequías y vendrán las inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuenta ese relato? Pues que el pecado no afecta solo la relación entre las personas y la relación de las personas con Dios, sino también la relación de las personas con la creación. Y por tanto, denunciar el pecado, que es lo que hacían los profetas, tiene que ver también con esta cuestión del cuidado de la creación. Los profetas de Israel evidentemente criticaban la ostentación, la acumulación, la hipocresía, la injusticia, y siempre que hablamos de problemáticas ambientales, todas estas cuestiones están ahí. Muchas veces hay un deseo desordenado de acumular, hay un desprecio por los pueblos vulnerables o los pueblos indígenas que habitan territorios que quieren ser explotados. Es decir, hay siempre un elemento de injusticia social, de injusticia política, de injusticia económica detrás de la degradación de la creación. Y por eso no es casual que el propio San Juan Pablo II, ya a principios del siglo XXI, el año 2001, estaba invitando a una conversión ecológica. Eso no es algo nuevo. Llevamos ya 20 años en los que los papas, los tres últimos papas, nos han invitado a convertirnos a una conversión ecológica. Precisamente porque nuestra actitud equivocada, nuestro daño, va más allá, como digo, del daño que hacemos a las personas y a Dios, sino también el daño que hacemos a la creación. Y por eso, como nos decían los profetas, estamos invitados a la conversión. La dimensión profética, como digo, fundamental también para los cristianos. De nuevo, San Juan Pablo II escribió ya por los años 90 aproximadamente a los obispos, a todos los obispos, y les pidió que adaptaran la llamada a la conversión ecológica a sus diócesis, a sus realidades territoriales. Y eso es algo que cada iglesia tendrá que después traducir, invitando a sus fieles a adaptar. Nos decía también Bartolomé I, que es el patriarca de los ortodoxos, que ha sido quizá el líder religioso del mundo cristiano que más se ha preocupado de esta cuestión. Él invitaba a una conversión de actitudes, de hábitos y de prácticas, por los modos como hemos maltratado o abusado de la palabra de Dios, de los regalos de Dios y de la creación de Dios. Los cristianos, por tanto, estamos llamados a vivir de forma profética, a denunciar la injusticia y a ser nosotros mismos justos y a estar dispuestos a convertirnos y a cambiar nuestras actitudes y nuestros hábitos para cuidar la creación de otra manera, distinta a como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es la dimensión que le he puesto ahí eclesial o dimensión comunitaria. Y esto también es muy importante. Voy a ver si consigo comunicar qué es lo que quiere esta dimensión. A menudo, cuando se habla de problemáticas ecológicas o de cuestiones medioambientales, lo que escuchamos son siempre mensajes dirigidos a cada uno de nosotros, mensajes dirigidos al individuo. Nos dicen, usted, comprador o compradora, sea responsable en el modo como compra. O usted, cuando vaya a votar en las próximas elecciones, sea consciente de quién es a quién vota para que de esa manera cambie el sistema político, cambie el modo de producir y así podremos mejorar las condiciones medioambientales del planeta. Ese es un poco el discurso que solemos escuchar en los medios de comunicación o en las propias organizaciones medioambientales. Y sin embargo, para los cristianos,
la llamada a la persona individualmente se nos queda un poco corta. Los cristianos siempre nos pensamos como comunidades de creyentes, nos pensamos como una familia, como una parroquia, como una diócesis, como una red de grupos de creyentes. Y eso es algo muy importante también en el debate medioambiental contemporáneo. Hay una dimensión comunitaria en el cuidado de la creación. Y eso es algo que de nuevo San Juan Pablo II y Benedicto XVI subrayaron una y otra vez y Francisco ha vuelto a confirmar. Es decir, hay una ecología familiar que nos decían y hay un bien común que es en buena medida la propia creación. Esta visión de lo comunitario, de lo eclesial, es algo importante y que tenemos que llevar también a nuestras comunidades. No es casual que el movimiento católico mundial por el clima esté precisamente tratando de generar dinamismo en nuestras comunidades cristianas y está invitando a llevar a estos animadores a las sesiones de formación a cada parroquia, a cada colegio y a cada grupo cristiano. Esa lógica, que es muy distinta de la lógica individual, llamémosle lógica eclesial, lo que busca no es solo empoderar al consumidor o activar al votante, como decimos ahora, sino generar dinamismos comunitarios. Y eso es algo fundamental. Vemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Ahora en muchas ciudades aquí en Europa, donde estoy yo, ¿no? Hay una iniciativa en torno a las ciudades para redescubrir la agricultura urbana y regenerar también en gran medida el tejido social que había quedado debilitado. Y como aquí la producción de alimentos de proximidad es también una oportunidad para generar comunidad y la comunidad a su vez cuidar y proteger el entorno natural de estas ciudades. Decía también en un mensaje Pablo VI, hace ya bastantes años, nos decía que el hogar, esto tiene que ver con la ecología familiar, el hogar es el centro de calor en el que la familia se une y los cariños crecen en el amor y debe seguir siendo la primera preocupación de todo programa relativo al ambiente humano. Esto decía Pablo VI en un mensaje a las Naciones Unidas. Juan Pablo II, de nuevo, nos recordaba que la familia es el santuario de la vida y es la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana. También Francisco, de otra manera, nos ha recordado lo mismo. Nos ha dicho que a los problemas sociales se responde con redes comunitarias y no solo con la mera suma de bienes individuales. Esta es una contribución fundamental que los cristianos podemos y debemos llevar al debate medioambiental allá donde estemos. Nosotros nos soñamos como una red de comunidades, como una comunidad de creyentes. Y esto es importante que lo digamos y lo digamos alto en los debates medioambientales. Vamos por la última categoría o base teológica importante para todos los cristianos a la hora de hablar del medio ambiente, a la hora de hablar del cuidado de la creación. Esta es quizá la palabra más rara, la que menos usamos los cristianos así en el día a día, la palabra escatología o la dimensión escatológica, que tiene que ver con aquello que los cristianos soñamos para el final de los tiempos. Es el modo como miramos al futuro. Esto tiene que ver con la escatología. Y esto tiene que ver con quizá la experiencia central de la vida cristiana, junto a la encarnación y el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios, que es la experiencia de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de Jesús que celebramos durante la Pascua. La experiencia de la resurrección es, como digo, uno de los dos pilares fundamentales de la fe cristiana. Y la esperanza cristiana se basa en esta experiencia de la resurrección. Y esto es algo que también cuando entramos en el debate ecológico hemos de tener muy presentes. Hay, como sabemos muy bien por los medios de comunicación, una cierta tentación a describir muchos de los problemas ambientales de un modo catastrófico, como si fuese un mal inevitable que se nos viene encima, ante el que nos sentimos impotentes, casi como si fuese una maldición. Y por desgracia, este tipo de discurso muchas veces es el que ha llegado también a las escuelas y a los medios de comunicación. Y por tanto, los jóvenes y los niños, cuando escuchan hablar de las cuestiones ambientales, lo hacen siempre con una especie de carga negativa, con un pesimismo que les bloquea y les impide el actuar de modo ilusionado, de modo esperanzado. Y por eso hemos de ir con mucho cuidado. Hemos de ser conscientes de los problemas que enfrentamos, que son muchos y algunos muy graves, pero también hemos de ser conscientes de que tenemos algo que aportar, de que podemos cambiar las cosas y de que el ser humano, a lo largo de la historia, cuando se lo ha propuesto, ha sido capaz de resolver los problemas. Pensad, por ejemplo, el conocido problema del agujero de la capa de ozono, allá por los años 80 y 90, y cómo fuimos capaces de resolverlo. Y así otros muchas cuestiones y retos, ¿no?, que hemos enfrentado. Esa dimensión
esperanzada a la hora de acercarnos a los problemas ambientales es fundamental y es algo que los creyentes hemos de alguna manera, de llevar a este debate. Estamos obligados a vivir con esperanza. No podemos caer en el pesimismo o en el catastrofismo. Es algo que nuestra fe insiste en ello. Y por tanto, frente a esa tentación, los papas anteriores nos han invitado una y otra vez, todos los papas, a tratar de llevar esperanza y de transformar la realidad. Eso es algo que también en la encíclica Laudato Si aparece una y otra vez. La muerte no tiene la última palabra. Es verdad que hay destrucción, que hay contaminación, que hay graves problemas, pero hemos de ver el mundo natural, el mundo creado, como un lugar habitado por el Creador y un lugar en el... En resumen, esta dimensión escatológica, esta mirada esperanzada a la realidad, es fundamental para poder hablar como cristianos en el ambiental, en el cuidado de la creación. Hemos de recordar la dimensión sacramental, la dimensión sapiencial y mística, la dimensión ascética y profética, pero no podemos olvidar nunca que ante los problemas que enfrentamos, que son reales, son auténticos, no podemos renunciar a la esperanza. Esto es algo que Francisco nos ha dicho en esa última parte de la encíclica Laudato Si, en el capítulo 6. Nos dice, mientras tanto nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra buscando a Dios. Caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias. Padre, pues muchas gracias por su exposición. Creo que fue muy clara, esos 7 puntos concretos, pero fundamentales y sobre todo profundos. Así que, mis queridos hermanos, solamente nos queda meditar al respecto de estos puntos y sobre todo poder contestar a conciencia las 5 preguntas para pues nosotros afianzar el conocimiento en nuestro interior. No siendo más, pues Padre, muchas gracias y espero que lo podamos tener nuevamente en una próxima oportunidad. Mis queridos hermanos, Dios los Muchas bendiga. gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga y nos vemos la otra semana con el tercer módulo del curso de animadores Laudato Si.